Helen, este sitio mola mucho, ¿verdad? ¿Dónde estamos? La verdad que sí, además con un azul bastante, ¿verdad? Sí, muy acogedor. Os cuento, estamos en el Madrid International Lab, un espacio del Ayuntamiento de Madrid para desarrollar, divulgar la inteligencia artificial. Y vamos a hablar con Helen Irazábal. ¿Qué tal, Helen? Muy bien, gracias por invitarme. Helen es abogada, pero además por la Universidad de Deusto, pero también estudió en esa institución universitaria un programa de Big Data. Y me gusta mucho lo que dices en LinkedIn, tu LinkedIn, Helen, es todo un reto. Enseño a los abogados a programar. ¿Estás segura de lo que haces? Sí. En efecto, sí estoy bastante segura. De hecho, la primera vez que saqué el curso todo el mundo me decía lo mismo, ¿no? No creo que ningún abogado se preste a hacer esto. Y sin embargo ya llevo pues, alrededor de un año, ¿no? Es la última vez que de hecho hice contigo el lanzamiento del curso, entonces pues igual ya llevaré más de un año con abogados. Y solamente tengo puramente abogados, no tengo ningún otro tipo de perfil. Brevemente, ¿cómo ha sido la trayectoria esa? Porque efectivamente grabamos un vídeo, cubrimos una charla que diste llamada Data Science para abogados. Y moló mucho esa charla porque acudieron firmas de pequeños despachos y grandes firmas, abogados quiero decir, perdón, también gente de asesoría jurídica y sobre todo una juez acompañada de su LAG y de su equipo. Fue realmente muy significativo. Sí, letras de Administración de Justicia. Sí, yo creo que ya hay como, y esto ya fue pre-pandemia, ¿no? Hace ya 2 años, ya había bastante interés por el tema de inteligencia artificial y por saber un poco cómo funciona esa inteligencia artificial, ¿no? Más allá de lo que escuchamos en las noticias, sino más bien la parte de detrás. Entonces yo creo que a medida que se iba hablando cada vez más de inteligencia artificial aplicada al sector jurídico, es cuando esto empezó a cobrar cierta relevancia. Vamos a comentar, como somos muy fans tuyos, lo reconocemos, unos hilos que has publicado en LinkedIn que realmente, aparte de ser súper seguidos, y eso da un poquito de rabia, ya te lo digo, realmente aportan mucho. Hemos destacado algunas de las ideas que realmente os van a gustar. Pero antes, tú enseñas a los abogados a programar, pero nos interesa mucho cuál es tu visión de las plataformas no-code o low-code, que en principio permiten a gente sin conocimientos informáticos diseñar chatbots, aplicaciones, etc. Bueno, yo creo que es un poco el presente, porque ya los hay, de hecho no solamente en plataformas pequeñas, sino las grandes como Google, Amazon, ¿no? Microsoft como Azure y tal. Tú puedes hacer inteligencia artificial, puedes entrenar una red neuronal sin tener conocimiento de programación. Entonces yo creo que el sector jurídico lo que va a tener es algo parecido para sí mismo, ¿no? Vamos a tener empresas, como también pueden ser las empresas grandes como Google, que precisamente faciliten, ¿no?, ese tipo de inteligencias artificiales. Yo lo que digo es, porque yo precisamente que hice el curso de AI Product Manager y hice entrenar una red neuronal en Google App Engine y todo eso, es que te viene muy bien conocer de antemano cómo funciona esa inteligencia artificial, porque si no, ¿cómo vas a poder interpretar esos resultados? La parte de programación yo la suelo enfocar desde el punto de vista de la lógica computacional, ¿no? Porque es importante que un abogado conozca esa lógica computacional si especialmente se dedica a tecnología. Porque básicamente el lenguaje de programación es el medio por el cual nos comunicamos con las máquinas. Entonces, ver cómo se programa o ver a qué se enfrenta un desarrollador, yo creo que te da muchísimo insight, ¿no?, podríamos decirlo. Y al final la inteligencia artificial también se hace con programación. Entonces yo digo, programemos, en un curso por ejemplo, el alumno programa pues por sí solo, 1 hora y media. No es mucho, o sea, de tu vida 1 hora y media no es nada, pero te llevas eso para siempre, ¿no? Y te enfrentas a ese problema y te vas enfrentando a problemas de programación y yo creo que aterriza mucho lo que es tecnología. Eso que me dices tiene mucho sentido porque nosotros siempre apostamos porque el jurista desarrolla habilidades y competencias digitales. Y me viene el pelo para uno de tus primeros comentarios en LinkedIn. Mencionas el juicio de Johnny Depp versus Amber Heard, ¿no? Por difamación, un juicio por difamación, pero dices, viste muchos comentarios y tweets techis alrededor de este juicio. Y claro, cada vez más, por ejemplo, la probatoria tiene una naturaleza digital. Eso es efectivamente una carga, no una evidencia digital que se tiene que probar en juicio.
esto fue un juicio civil, ¿no?, en Estados Unidos por difamación, pero justamente 4 de los testimonios, yo diría que 2 de cada parte, eran tequis. Entonces, claro, el abogado que tenía que hacer, ¿no?, el direct examination, lo que se llama en inglés, y el cross examination, que son abogados, por eso los abogados lo que los hacen, tienen que tener una idea mínima, en el caso, por ejemplo, del experto en Twitter, de cómo funciona el hashtag de Twitter, cómo funciona el algoritmo de Twitter, para saber cómo va clasificando cada tweet, ¿no?, y cómo eso puede tener un impacto en la reputación de alguien, ¿no?, en este caso en Johnny Depp o Amber Heard. Entonces, claro, esa parte te dice, es que incluso en un juicio civil, que a priori no es tecnología, pero hay cartas ya tecnológicas, ¿no?, hay ya evidencias tecnológicas, testimonios tecnológicos, y se nota mucho. De hecho, como bien sabéis, el juicio se hizo por streaming, entonces había muchos streamers americanos que estaban, diríamos, en directo comentando el juicio, y uno de ellos, que no recuerdo ahora exactamente cuál de los streamers, dijo cómo se nota que los abogados no tienen esa formación técnica porque podía haber incidido un poco más en este tema. Y pensé, joder, interesante. Aquí en España, al fin y al cabo, que tiene también mucha influencia son los peritos informáticos en este tema de cosas. Pero un abogado que conozca la naturaleza, la tecnología subyacente de estas pruebas, oye, pues gana mucho en credibilidad ante el juez, ante un posible jurado. Eso es fundamental. Y ante tu propio cliente. Ante tu propio cliente. Esto es una Pero imagínate un cliente tequi, ¿no? Además. Claro. Eso es fundamental. La tecnología sirve para captar y fidelizar clientes y tener esos conocimientos. Otro comentario que lanzas: no te quedes atrás, no vas a ser competente en este nuevo mercado, la tecnología ya está aquí, bla, bla, bla. Son algunas de las frases que se emplean para que despachos y abogados incorporen tecnología. Tú dices que este enfoque es equivocado, que tiende a ver a la tecnología desde el miedo, desde el temor, desde la inseguridad. Sí, yo, esto es mi opinión personal de cuando he dado el curso. Normalmente cuando digo, venga, vamos a programar, os voy a dejar que programéis durante 1 hora, hay gente que siempre reacciona como, pero yo no sé, ¿no? Exactamente igual que no sepas. Tampoco es un examen, ¿no? O sea, esto es que te lances, que pruebes, punto, ¿no? Existe ese miedo, ¿no? De decir, esto es muy lejano a mí, parece mucho más difícil de lo que es, pero más que nada es que no porque tú seas abogado no podrías, ¿no? Eso es un poco lo que yo suelo querer intentar trasladar. Entonces yo lo que digo es que si hubiésemos o si daríamos un marketing a la tecnología un poco más positivista, de, por ejemplo, si Microsoft Office, ¿no? Un ejemplo muy chorra. Yo, por ejemplo, desconocía, en la vida que no ponía bibliografías ni nada, que Microsoft Office tiene una funcionalidad donde tú puedes incorporar notas y citas, ¿no? de libros, etcétera, etcétera, y te los va guardando para la siguiente vez que hagas otro trabajo y tienes, ¿no? Tu libro con tu editorial, todo, o sea, no tienes que volver a hacer el trabajo. A mí me comentaron esto, pero claro, yo no sabía a qué tecla darle y tal. ¿Qué hago? Busco en Google. Oye, ¿dónde tiene Microsoft Office para que yo pueda hacer esta funcionalidad? Y en 5 minutos estaba hecho. ¿Me explico? Perfectamente. No tiene que ser el hecho de, es que si no sabes, no vas a llegar a ser nada, ¿no? O te va a adelantar el de al lado. No, yo creo que el enfoque tiene que ser la de puedes hacerlo, porque hay 1000 funcionalidades que se pueden encontrar en Internet y cualquiera que sepa leer nos puede seguir. Ese es un poco el... Perfecto. Una vez cumpliste años, porque Helen, aunque no parezca, cumple años de vez en cuando. Y entonces dijiste en LinkedIn, pues, que lanzaste una serie de reflexiones y lanzaste una serie de conclusiones con esas reflexiones. Vamos a identificar cada una de ellas y haces un breve comentario. Negocio va antes que la tecnología. Imprescindible. Ejemplo de inteligencia artificial. Si vas a hacer un proyecto de inteligencia artificial, ese proyecto tiene que responder a una necesidad real. Y eso es coste y beneficio también, ¿no? Si te va a resultar más coste hacerlo que beneficio, no tiene ningún sentido. Totalmente de acuerdo. ¿No? La inteligencia artificial es un medio, no un fin. O sea, hay que aplicarla donde tenga sentido. Efectivamente. Y es un medio, ¿no? Con eso logramos algo. No es un fin en sí mismo, ¿no? La inteligencia artificial nos ayuda a lograr algo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, para hacer un análisis de marketing de tus clientes, es el medio, ¿no? Pero tu fin último es captar más clientes, ¿no? Y el medio diríamos que es la IA. El futuro es de los perfiles híbridos. Tomad nota. Total, yo creo que sí. Hemos puesto el ejemplo del juicio de Johnny Depp Amber Heard, pues en ese despacho de abogados, ¿no? Bueno, en el caso de ellos dos, donde había varios abogados en el juicio, pues yo creo que 4 solían estar en cada sitio.
que uno de ellos tenga un perfil técnico para poder hacer ese testimonio. Nunca estés en un empleo donde tu jefe o jefa no apuesta por ti. Total. Yo creo que al final esto es un poco al margen de tecnología, ¿no? Pero precisamente lo que ha traído el mercado tecnológico, no solo en España, es que los perfiles totalmente técnicos que hoy en día las empresas se están matando por ellos, ¿qué suelen hacer cuando ven un ambiente de trabajo tóxico? Se van a uno que no lo es. Y cada vez son más exigentes estos perfiles. Eso es. Y ya terminamos. Una cosa que me gustó mucho en otro comentario. Dices, una skill, una habilidad muy infravalorada en el sector es saber buscar en Google, no solo legislación y jurisprudencia. Y un apunte destacamos, saber discernir entre buena y mala información que encontramos en Internet es fundamental. Yo creo que, no sé si fue tu caso, pero en mi caso cuando estudié Derecho estaba muy enfocada a memorizar. Yo creo que antes no tenía sentido y ahora menos. Yo creo que lo que tenemos que saber es interpretar o saber discernir entre buena y mala información. Una de las estrategias que yo sigo a la hora de programar, ¿no? En el curso no es por el hecho de programar, es por el hecho de que si tú tienes un error te acostumbres a buscar en Google, claro. Porque especialmente todo lo que tiene que ver con tecnología está en Google. Sí. ¿No? Entonces, de la misma manera que hay abogados que buscan, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo, legislación, jurisprudencia, cuando tienes un problema técnico, no necesariamente programación, puede ser como el que he contado antes, ¿no? Buscar en Microsoft Office algo que me sea útil, ¿no? Y así ahorro tiempo. Pues yo que sé, tenía un problema instalando X cosa, oye, pues lo voy a buscar en Google y en 5 minutos yo por mí mismo, que eso te da cierta autonomía y cierta, yo creo que una visión mucho más positiva, lo busco y lo soluciono por mí. Hay que saber identificar fuentes fiables, tanto para el derecho como para la tecnología. Efectivamente. Pues gracias por aportar tanto y tan bueno. Oye, y tenemos que hacer más cositas aquí. El espacio este está muy chulo, ¿verdad? Pues sí. Pues nada, nos vemos la próxima vez.